Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escucháis, imagino que sí. Si queréis poner algún comentario en el chat que tenéis a vuestra derecha y si queréis empezamos la presentación, ¿vale? La charla. Y bueno, vamos a ver. ¿Podéis escribir en el chat? Hola, hola Isabel. Vale, entiendo que todo el mundo nos está escuchando. Entonces, voy a dar paso a la presentación. Empezamos con lo que sería la presentación en sí, que es básicamente cómo innovar en mi TFG o TCM. Lo llevamos a cabo nosotros, Innova for Social. Ahora mi compañera Constanza os presentará un poco. Yo lo que quiero deciros es que esta presentación constará como de tres apartados principales. El primero será explicar lo que es la innovación en sí, para qué sirve la innovación, qué tipos de innovación hay, algunos ejemplos. Este sería el primer apartado. Luego otro apartado muy breve, porque es bastante complejo, que sería métodos para aplicar la innovación. Y por último, pues algunos trucos o algunas plantillas para utilizar la creatividad. En realidad, todo esto nos daría para estar varias horas hablando, pero lo que yo quiero, básicamente, el objetivo de esta presentación, de esta charla, sería que os quedéis con la idea de que se puede innovar, que no hace falta ser un genio de la creatividad para poder innovar, que se puede innovar de varias maneras, que se puede innovar de una manera, ya veremos los tipos, ¿no? Pero se puede innovar en varios sitios en vuestro producto, en vuestro servicio, en vuestra presentación, en lo que sea. Y que además lo único que tenéis que tener en cuenta es que requiere un poquito de tiempo. Es decir, no queremos hablar de innovación como una coletilla que se pone a todas las cosas sin saber exactamente lo que es, porque hay toda una serie de estudios y una serie de procedimientos que están bastante bien documentados. Entonces, bueno, doy paso a mi compañera Constanza, ¿vale? Que os explicará un poco quiénes somos, quién es Innova for Social y qué es lo que estamos haciendo aquí. Constanza, cuando quieras, por favor. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por estar acá y el interés que tienen por esta presentación que les vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, a modo general, contarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos Innova for Social. Somos una asociación, como dice ahí, que sin ánimo de lucro, que está orientada a la innovación específicamente a el tercer y cuarto sector y con el fin de trabajar, ¿no es cierto?, todo lo que es el impacto social, es decir, lo que tiene que ver con medio ambiente, con impacto social y con un impacto económico. Estos tres componentes son importantes para lo que nosotros estamos organizados y trabajando. Somos Estefanía, Fede, como ya les habló, y yo, Constanza. A modo general, contarles que lo principal es que nos une nuestro interés por la innovación, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a profundizar en esta presentación. Estefanía tiene experiencia en todo lo que es gestión de proyectos de innovación social. Actualmente ella está trabajando en su propio proyecto, es emprendedora de su espacio Arcoiris.
y tiene gran experiencia en todo lo que es la gestión de proyectos relacionados al tema. Fede ha trabajado en diversas incubadoras y ha trabajado también en voluntariados en relación a la innovación y lo que le ha permitido trabajar lo que es la gestión de equipos, liderar equipos de innovación y desarrollo, lo que tiene vasta experiencia en todo lo que es el tema de innovación. Y por mi lado, yo trabajo principalmente el tema de estrategia, de innovación de producto y del desarrollo de comunicación y puesta de una manera con impacto en el mercado, básicamente. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros trabajamos principalmente la innovación con sus 3 puntos, ¿no es cierto? Que es principalmente desde la difusión de la innovación, desde la manera en que generamos capital humano, personas, ¿no es cierto? La manera en que ponemos a disposición el conocimiento. Después luego trabajamos con la absorción de la innovación. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera se desarrolla? ¿De qué manera vemos la factibilidad de que se genere esta innovación? Y finalmente, ¿no es cierto?, trabajamos con la generación de la innovación en relación a de qué manera se puede concretar este proceso y este trabajo y se puede hacer visible en una organización. Fede, te doy la palabra. Disculpad que estaba en silencio. Bueno, lo primero de todo es, ya que estamos y somos unos poquitos solo, estaría bien saber, bueno, qué es lo que vosotros entendéis por innovación. Para ello he preparado una encuesta, como podéis ver aquí, poner encuesta, ¿no? Por si nos perdíamos. Entonces, pongo una encuesta y a través de esta encuesta me gustaría que básicamente lo que me contestarais es qué es para vosotros la innovación, ¿no? Cada uno de vosotros la innovación. Ahora os saldrá lo que es la encuesta en sí y bueno, os doy unos minutos, 2 minutos para que cada uno escriba bueno, lo que es para vosotros esta innovación y luego discutimos un poco, porque esto sería lo que es para vosotros la innovación y nosotros lo vamos a compartir con la definición académica de innovación para ver cuál es un poco el punto de entrada o el gap que hay entre lo que vosotros pensáis y lo que es la innovación, ¿no? Y será interesante pues discutir algunos puntos. Si podéis ir entrando vale. Os dejo unos minutos más. ¿Vale? ¿Cómo vais con las preguntas, usuarios? 7. ¿Hay alguno que no? Lo dejamos un minuto más y cierro la encuesta. No hay más respuestas, así que creo que igual podemos ir cerrándola. Cerramos. Bien. Vamos un poco a ver.
Un momento. Vale. Vale. Vale, he finalizado la votación, la encuesta. Si le doy compartir resultados, Lorena, no me hace nada. A ver. Sí, se deberían mostrar, pero no los está mostrando, no sé por qué motivo. A mí tampoco me deja hacer nada. Sí, voy a compartir. Vale, bueno, lo que podemos hacer es que si podéis escribir estas respuestas en, En el chat. bueno, esto es un problema que no contábamos con ello. Si podéis poner las respuestas por el chat, más o menos lo que habéis dicho, y empezamos un poco a discutir, a debatir lo que cada uno ha puesto, ¿no? Ujú. Vale, veo que hay gente escribiendo. Liz, presentar, hacer algo de una forma diferente o con un valor añadido, agregado. Vale. Constanza, Estefanía, ¿queréis...? Diego dice que para mí la innovación en cualquier tipo de cambio que nos permita evolucionar con o sin nuevas técnicas. Antonina nos dice que es la acción de aportar algo nuevo, diferente, siendo capaz de adaptar esa novedad al contexto. Vale, os pongo la definición académica de lo que es la innovación y vosotros mismos ajustáis lo que es realmente para vosotros y lo que en teoría es esta innovación según los textos académicos, ¿no? Según el Manual de Oslo de 1997, innovar es utilizar el conocimiento y generarlo si es necesario para crear productos, servicios o procesos que son nuevos para la empresa o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado. Vale decir que aquí están hablando de una innovación completamente empresarial. Si nosotros, como asociación que está ayudando al tercer y cuarto sector, lo que sería el éxito en el mercado para nosotros, la innovación social o la innovación sostenible, para nosotros el éxito es básicamente que tenga un impacto social o que tenga un impacto sostenible que sea bastante grande. Es decir, no significa que tener éxito en el mercado, si os dirigís a las empresas habituales o tradicionales en las que, bueno, pues con ánimo de lucro, si es sin ánimo de lucro, obviamente esto va a tener un tipo no es tener éxito en el mercado, sino, bueno, pues tener un gran impacto social y además que todo el sector pueda beneficiarse sobre esa innovación, ¿de acuerdo? El tema es que la innovación supone a la creación de algo y luego que esa creación de algo tenga un éxito o un impacto en el mercado en el que está funcionando. Esa sería la idea y la forma en la que académicamente está
soportado la innovación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, me gustaría, bueno, pues ver un poco cuáles son los tipos de innovación y ver si a vosotros esto os cuadra con lo que teníais pensado o no os cuadra, ¿no? Los tipos de innovación pueden ser varios y pueden variar según su impacto. Es decir, hay tipos de innovación, todos son innovaciones en el mundo de la innovación, por supuesto, todos son innovaciones, pero según su impacto puede ser de una manera o de otra. Esto no voy a estar tampoco mucho tiempo, porque tampoco tenemos excesivo tiempo, pero, por ejemplo, estamos hablando de los tres tipos de innovación que serían, en este caso, la innovación radical. Tener en cuenta que hay en muchos sitios en que innovación radical e innovación disruptiva suelen confundirse. En realidad son diferentes, son muy parecidas, pero son diferentes. La innovación radical es una innovación que cambia el entorno de una marca o de una organización sin fines de lucro. Cambia esta marca de tal manera que, por ejemplo, tenemos estos ejemplos de aquí que, si quieres, Estefanía, los puedes comentar. Bueno, el iPad, por ejemplo, Spotify, Accessible, Tucubi, Too Good To Go. Es decir, que está cambiando de manera radical la marca, pero no está haciendo cambios profundos en el mercado. ¿Vale? Esa sería la gran diferencia con la innovación disruptiva, que la innovación disruptiva es la que impulsa cambios profundos en el panorama social o el mercado y que se refiere casi básicamente a conceptos, más que a conceptos, ideas o productos que rompen totalmente con lo que estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, las neveras, antes se utilizaba pues unos bloques de hielo dentro de una caja, llegan las neveras y obviamente revoluciona todo el mercado de lo que serían estos electrodomésticos, ¿no? La economía circular, el blockchain, health, bueno, existe toda una serie de ejemplos. Por ejemplo, los coches también. Tener en cuenta que muchas de las innovaciones disruptivas tienen que ver con la autonomía. Por ejemplo, el coche, que vino un poco a romper con los carruajes tirados de caballos. Henry Ford dijo una cosa muy divertida, bueno, divertida, muy curiosa, que es que si yo hubiera preguntado a los usuarios si qué es lo que querían, al final estos usuarios me habrán dicho que querían un carruaje con más caballos, ¿no? Claro, entonces la innovación no es siempre de la misma forma, no actúa siempre de la misma forma y no siempre es el cliente, no siempre es el cliente el que impulsa estos cambios, ¿no? Sino, bueno, pues un momento de creatividad, un momento de decir qué pasaría si esto fuera totalmente autónomo y no tuviera que tener caballos, por ejemplo, ¿no? Con las neveras lo mismo, con las locomotoras, por ejemplo, ¿no? También, en vez de hacer un viaje tirados por caballos, pues se inventó lo que sería ahora el tren, ¿no? Las locomotoras. No sé si, Estefanía, quieres Sí. aportar. Sí, bueno, lo que dices es más o menos concretamente lo que queríamos compartir, pero bueno, para hacer como un link entre lo que ustedes han dicho, que es básicamente eso, ¿no? Presentar cómo utilizar los conocimientos para aportar algo diferente y que tenga un impacto de cierta manera, que tenga un valor diferente en la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de innovación, digamos, societal o social, estamos hablando también de cómo podemos crear conocimientos y crear ideas para cambiar el sistema en el que nos encontramos actualmente y por ende cambiar un poco el sistema de desigualdades que existen o el sistema en el que, por ejemplo, como Too Good To Go es cómo hacemos para poder tener un impacto más positivo en la parte ecológica. No sé si saben lo que es Too Good To Go, que es esta empresa que trabaja con los diferentes restaurantes o supermercados para que todos lo que llaman ellos desechos, que en realidad no son desechos alimentarios, puedan venderse a un precio mínimo y que las personas que quizás no tengan acceso a comprar comida puedan, o cualquier persona de hecho, puedan acceder a estos
a estos, digamos, estas comidas que ya no se van a vender porque tienen una fecha de caducidad pronta o porque, no sé, la fruta se ha golpeado un poco. Entonces, aquí lo único que podría aportar yo es que quizás, pero lo dejo ahí como, Fede, lo dejo ahí como puesto en la mitad, quizás una innovación radical que es como esta, to go, puede que con el tiempo llegar a ser una innovación disruptiva si en el futuro impulsa un cambio profundo en la manera como tenemos de consumir, ¿no? Y entonces esa es la idea también, ¿no? De poder pensar en cosas que quizás de un momento a otro no va a ser un cambio profundo en el sistema, pero que poquito a poquito con el tiempo, porque la sociedad y todos los parámetros que están jugando tienen que adaptarse también a esta innovación, ¿no? Entonces, nada, eso era lo que quería aportar, además de todo lo que ya has dicho. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Y sigo con la innovación incremental, que está en medio, que añade novedades en un producto o servicio sin suponer un cambio excesivamente brusco. Las mejoras en los teléfonos móviles, en los coches, Deleiteware, por ejemplo, que es una empresa liderada por dos chicas que lo que hacen es un upcycling bueno, pues lo que hacen es recoger las telas de algunos hospitales, de algunos hoteles, y a partir de estas telas lo que hacen es este upcycling, que significa básicamente utilizarlo para crear nuevos vestidos, nuevas prendas de ropa. Y en el mismo caso, por ejemplo, Dada Shop, que es una tienda también, es una tienda textil, bueno, que hace prendas de ropa también para personas con discapacidad, personas que tienen que ir en silla de ruedas o que tienen algún tipo de discapacidad de movilidad, ¿no? También podemos hablar de innovación según la forma en la que se haga. Es decir, no es que sean diferentes tipos de innovación, sino que las agrupamos según el tipo de forma. Las innovaciones, y tanto en este caso, tanto abierta como cerrada, pueden ser, bueno, pues según su impacto, pueden ser de los otros tipos. En este caso, simplemente abordar el tema de la innovación abierta, que es un tipo de innovación que es muy interesante, que es cuando dos o más organizaciones se unen para compartir sus ideas originalmente en sus departamentos de I+D, y entonces a partir de ahí, bueno, pues lo que hacen es decir, mira, esta idea a nosotros nos puede servir y esta idea nos puede servir a la otra organización, ¿no? Dos o más o los que hagan falta. Esto es una forma bastante novedosa en el sentido de que no hace mucho tiempo, hace unos 20, 30 años que se viene haciendo, pero ahora está como teniendo un impulso específico, ¿no? La innovación abierta también informalmente se puede hablar de que algunas personas entran dentro de una organización que no son parte de ella y a través de su visión totalmente nueva, pues realizar este tipo de innovaciones. En este caso, por ejemplo, U4Impact es un claro ejemplo de innovación abierta, que no es formalmente innovación abierta, pero que, por ejemplo, bueno, vosotros vais a entrar en una organización de la cual no conocéis nada o conocéis muy poco, y entonces vais a entrar allí y a partir de vuestro perfil y de vuestra visión, que es totalmente diferente a lo que tienen allí dentro, de lo que tienen de esta organización, entonces vais a poder realizar algún tipo de innovación o algún tipo de trabajo para esta organización, ¿no? Obviamente la innovación cerrada es exactamente lo contrario, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, yo tengo mi departamento de I+D, en algunos casos ni eso, y bueno, pues vamos haciendo según lo que nos permite nuestro tiempo y nuestras capacidades, ¿no? Por eso la innovación abierta creo que es una cosa bastante interesante. Y luego
de más tipos de innovación, podríamos hablar de la innovación social o sostenible, que es la que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Básicamente, la innovación social o sostenible, y nosotros hablamos de social, pero en realidad sería sostenible, es aquella donde las empresas del tercer sector, perdón, las empresas del cuarto sector, que serían las empresas sociales, el tercer sector, que serían las ONGs, buscan generar un impacto en lo que serían los 3 pilares de la sostenibilidad, que los 3 pilares de la sostenibilidad, si no lo sabéis, son la economía, lo social y en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Y luego hay más tipos de innovación, es decir, tipos de innovación según dónde se aplique. A veces nosotros solemos pensar que las innovaciones se pueden generar solo en el producto y poco más, ¿no? Podemos generar, aquí lo veis en amarillo, el producto o en el servicio. Podemos generar innovación en este producto o en este servicio, pero como veis, aquí los tipos de innovación, según donde se aplique, pueden haber hasta 10, y estos son los 10 tipos de innovación de Dublin. Entonces, los tipos de innovación de Dublin son unos cuantos, son 10, ¿no? En concreto. Y bueno, se puede dar a lo largo de estos 10, bueno, partes de la estructura de nuestra organización, de nuestra empresa o de nuestra ONG. En el modelo de negocio, por ejemplo, aquí pone modelo de monetización, pero bueno, sería modelo de negocio que seguramente conocéis, pues eso, el Canvas Business Model. Bueno, en el modelo de monetización se pueden realizar toda una serie de innovaciones sin ningún tipo de problema. Es decir, eso es una innovación, ¿no? Si quieres, vamos dando, Estefanía, algún ejemplo de modelo de negocio innovador, ¿no? Aquí abajo podéis ver los que yo he puesto, que son Netflix, que llega un momento en el que viene a competir con el Blockbuster, pero teniendo un modelo de negocio totalmente diferente. Es decir, en vez de pagar por cada película que vamos a ver o alquilar, lo que hacen es un modelo de suscripción a través de Internet. ¿Vale? Eso fue pues una innovación bastante disruptiva. Podríamos decir que está a caballo entre la innovación radical y disruptiva, porque Netflix cambia totalmente el panorama y de hecho lo que hace es bueno, pues, cargarse a todos los videoclubs y entonces aparecen pues copias de ellos, ¿no? De HBO Max, bueno, Filmin, todo este tipo de plataformas de streaming, ¿no? O Gillette, por ejemplo, con su tipo de la forma de vender cuchillas, ¿no? Hicieron bueno, pues en las cuchillas para afeitar a los hombres, sabéis que hay un mango y hay una cuchilla. Lo que hicieron es invertir un poco, dividir este mango y cuchilla, los dividieron e invirtieron un poco el precio. Es decir, las cuchillas que era lo que se recargaba, empezaron a ser un poquito más caras. En cambio, el mango pues no era tan caro en relación con las cuchillas, ¿no? Antes se vendía todo de una pieza. Estefanía, no sé si tienes alguna cosa para Bueno, comentar. sí, yo estoy aquí siempre como para traer los ejemplos al ámbito pues, de la economía social y solidaria, que es donde yo trabajo, ¿no? Y en la parte de modelo económico, lo que se ha visto en los últimos años es que las organizaciones lo que están haciendo es casi lo mismo, en el sentido de que la idea es diversificar la manera como entran mis fondos, ¿no? Entonces, si lo vemos bueno, esto es un ejemplo, hay muchos otros, pero si lo vemos de un ángulo de hoy en día no solo los fondos que llegan a las ONGs no solo pueden venir de un mismo financiador o donador, que ya sea el Estado, que ya sea la Unión Europea, pero que también poder tener una visión un poco más amplia para ver cómo hago para sostener esta ONG
teniendo una diversificación de mis fondos, ¿no? Y esto ha llevado a muchas de estas organizaciones también a replantearse el hecho de convertirse y de producir un servicio. Lo habíamos hablado el otro día, Fede, pero por ejemplo, ciertas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad también han puesto como un nuevo servicio que es poder, además de ayudar a estas personas con discapacidad a tener sus necesidades básicas cubiertas, también poder insertarlas laboralmente y poder, por medio de este nuevo canal, tener nuevos fondos que vaya esto mismo a alimentar la organización, ¿no? Entonces, esto básicamente es sobre la parte del modelo económico. La red de colaboradores es algo muy, digamos, muy común en el medio de las ONGs. Todas las ONGs tratan de cierta manera poder tener como una red de colaboradores y entre ellas mismas para justamente sacar ideas más innovadoras. Por ejemplo, yo he trabajado con una red de colaboradores con Salesforce.org, que es como el CRM más utilizado en el medio del business, y en el medio de la parte de ONGs lo que hemos hecho es pensar esta herramienta informática para justamente tener un modelo para reclutar voluntarios o para acceder a fondos de una manera más eficaz. Pero bueno, no me voy a tardar mucho en todo esto porque me puedo quedar horas aquí, pero la idea también es cómo vemos que estos productos del mercado normal pueden aplicarse también muy fácilmente en el ámbito de organizaciones no lucrativas. Y te dejo la palabra, Fede. Sí, yo voy siguiendo con los tipos de innovación, ¿no? La red de colaboradores, como ha dicho Estefanía, es simplemente no. Es decir, es colaborar, establecer las alianzas, ¿no? Que es el objetivo de desarrollo número 17, establecer alianzas con empresas, con proveedores, con clientes incluso, para ofrecer algún tipo de servicio o producto innovador. La estructura organizativa, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de pasar toda esta estructura organizativa. No sé si habéis oído hablar de Agile, lo veremos dentro de un poco, de Business Agility. La estructura organizativa, por ejemplo, va cambiando. Por ejemplo, en este caso la Fundación Hogar Sí, por ejemplo, cambió la estructura organizativa. En Google hicieron el tema de 70-20-10, que es el 70% se hace trabajo habitual, el 20% se hace trabajos un poquito más innovadores y el 10% ya es con ideas totalmente disruptivas, ¿no? En los procesos de negocio se pueden cambiar muchísimas cosas, procesos de negocio o incluso la cadena de valor, que es básicamente aquello en lo que ponemos las materias primas y luego nos sale el producto según lo hayamos procesado de una manera u otra y luego el canal de venta, ¿no? Pues eso, Toyota con su filosofía Lean, ¿no? Y Zara también lo que han hecho es mucho, introducir este tipo de mejoras, ¿no? Este tipo de mejoras para reducir el tiempo y tener al cliente más satisfecho, porque pueden llegar a un tema de hiperpersonalización de lo que sería su producto. Si cuanto menos tarda, pues obviamente más se puede personalizar el producto a la vez que llega mucho más rápido. En el producto o servicio, aquí Dyson, que es una marca de aspiradoras, lo podéis ver, es la típica marca de aspiradoras que tiene una estética y una forma de funcionar pues totalmente diferente a las otras. Apple, por ejemplo, podríamos decir que Apple también tiene todo su ecosistema que está basado en toda una serie de principios, ¿no? De diseño, de calidad, etcétera, que luego tienes que pagar lo que tienes que pagar, pero bueno, esta es su innovación, va por allí, ¿no? Plataformas pues en el caso del Apple Watch y Nike Plus, se han puesto de acuerdo para que, pues los zapatos
las zapatillas o las zapatillas de deporte, digamos, que tengan funciones incorporadas y que puedan manejarse con el Apple Watch. En el servicio, el soporte, ¿no? Se dice que Zappos y Hyundai tiene un gran servicio al cliente. Yo la verdad es que no lo sé. Los canales, por ejemplo, pues IKEA lo que ha generado ahora son unas tiendas pop-up que están en medio de las ciudades para también ampliar el tema de canales que tiene. Es decir, tener toda una serie de presencia omnicanal, que ahora es lo que básicamente se lleva. Las marcas, innovar en marcas significa tener una vinculación especial con el cliente, que además tiene que ver con la siguiente, ¿no? El vínculo con el cliente, vínculo emocional con el cliente. Harley Davidson, por ejemplo, tiene una serie de fans totalmente, bueno, pues que solo compran Harley Davidson, y comprar cualquier otra marca es como un delito, ¿no? Casi en su forma de pensar. Y el vínculo con el cliente, eso, por ejemplo, en las ONGs está muy bien solucionado. En la práctica mayoría de las ONGs, el vínculo que tiene en este caso, no el cliente, sino el socio o la persona que va a pagar una cuota, es obviamente ese vínculo emocional. Aquí hemos puesto Lush, que yo no la conozco personalmente, pero bueno, la mayoría de ONGs yo creo que tenéis una idea de que realmente tienen este vínculo con el cliente, ¿no? Para no extendernos más, solo tener la idea de que se puede innovar en varias cosas, en muchísimas cosas, en 10 tipos de cosas, incluso en muchas más que aquí no salen. Aquí eran los 10 tipos de innovación que eran más comunes, ¿no? Métodos para aplicar la innovación. Aquí voy a ser bastante rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, voy a ser bastante rápido y os voy a hablar del Design Thinking. El Design Thinking es simplemente una manera de hacer un diseño de un producto, o de un servicio que está centrado en lo que sería el usuario, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay varios pasos que se pueden ir repitiendo y se pueden ir replicando, en el cual pues tenemos pues bueno, la parte en la que empatizas con el usuario, la parte en la cual haces una ideación, otra parte en la que desarrollas el prototipo. En fin, el tema es ir combinando el pensamiento divergente y convergente, de tal manera que eso pueda focalizarlo en un producto que al final pueda servir bueno, que se base en las necesidades del cliente más que en nuestra idea de las necesidades del cliente, ¿no? Lean Startup y cultura ágil, básicamente estamos hablando de casi lo mismo, simplemente que Lean Startup está más enfocado en negocio, es decir, es un enfoque iterativo en el cual el producto se desarrolla a partir de 3 premisas, que es construir, medir y pensar, ¿no? Tenemos estos 3 tipos de etapas en el proyecto que se realizan de manera iterativa, y en el cual pues nosotros vamos construyendo una parte del proyecto, lo que se llama MVP, el mínimo producto viable. Luego lo ponemos al mercado, el mercado, o en este caso, si estamos hablando de innovación social, obviamente en el sector, en el tercer sector o en el cuarto sector, y entonces a partir de ahí vamos a medir todo lo que sea, todo lo que nuestros clientes nos estén diciendo a través de la medición de un montón de cosas que se pueden conseguir a través de mediciones de KPIs de marketing o de otro tipo de indicadores, ¿no? Tasas de conversión, por qué pulsan este botón, por qué no pulsan este botón, o por qué pulsan este en lugar del otro. Y a partir de aquí lo que se hace es pensar, es decir, analizar estos resultados para poder de nuevo construir y de nuevo medir estos resultados.
Y así vamos haciendo pues un ciclo, ¿no? Este ciclo es muy típico en las culturas ágiles, en el cual, bueno, la cultura ágil en realidad es una filosofía que se enfoca en aportar el valor al usuario final a partir de un concepto base y según el feedback ir mejorando el producto o servicio y pivotar si hace falta. Si pivotar significa básicamente cambiar de idea. En vez de estar desarrollando un producto durante 7 meses, lo podemos hacer durante 2 meses, ver si funciona o no funciona y a partir de ahí ir desarrollando conforme vayan nuestros clientes diciéndonos bueno, pues su feedback, ¿no? ¿Cuál es la sensación que les pone, les produce este producto y si realmente es útil o no es útil para ellos, ¿no? Aquí podemos ver un uso, pero bueno, no le doy más vueltas. Las herramientas para aplicar la innovación, que esto es la gestión de innovación. Bueno, FaceGate es un clásico en el I+D, donde hay diversas puertas en las cuales, gates en este caso, claro, por eso se llama así, son diversas fases que pasan por unas puertas en las cuales si no se ve claro el producto o el servicio, lo que se hace es tirarlo hacia atrás y simplemente, bueno, pues no ejecutarlo, ¿no? Así nos evitamos problemas como y alargar un proyecto que no va a funcionar y que estamos ahí viendo si funciona, si no funciona. Otra sería la cultura de la innovación, que serían todas las acciones que lleva una empresa o organización para llevar a cabo bueno, pues el tema de la innovación y que pueda aportar a tiempo para pensar en necesidades no encontradas, ¿no? Las unmet needs que se llaman, que es, bueno, pues vamos a ver qué es lo que necesita nuestro cliente y vamos a perder un poquito de tiempo perder, entre comillas, claro, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a lo que es la cultura de la innovación, es decir, a poner la innovación en nuestra organización o en nuestra empresa. Y por último, gestión de ideas, que es una parte de la cultura de innovación, que es simplemente, pues, tenemos un gestor de ideas que lo podemos aplicar a nuestros empleados, a las organizaciones, a sus empleados, o bien incluso a los clientes, ¿no? Starbucks lo hace pues teniendo un gestor de ideas en el cual la gente que quiere entra en un sitio web y entonces propone un nuevo sabor para el siguiente bueno, café que tenga o galleta que quiera probar, ¿no? Entonces el ganador de esa idea ve implementada su galleta o su café con leche, ¿no? Esto es lo que se llama una gestión de ideas enfocada a marketing. Lo que decía del FaceGate es básicamente pasa por toda una serie de fases y unas puertas en las cuales si la ideación ya no convence, pues no vamos a seguir adelante, ¿vale? Se corta por aquí. Si va pasando todos estos niveles, entonces llega un momento en el que, bueno, pues se hace el lanzamiento de ese producto o de ese servicio, ¿vale? Son formas de trabajar. Tampoco hay que pensar simplemente son metodologías, pero cada metodología, la verdad es que da lugar para hacer una charla aparte, ¿no? Entonces, ahora quería centrarme un poco en el tema de la creatividad, que es el tercer punto que os decía, ¿no? La creatividad. Pensar fuera de la caja, imagino que muchas personas habéis oído lo de pensar fuera de la caja, ¿no? Bueno, pues lo que tienes que hacer es pensar fuera de la caja y tal. ¿Qué pasa con esta definición? Esta definición es un poco mentira a nivel, en el sentido psicológico del asunto. El tema es que nosotros somos la propia caja, entonces es muy imposible pensar como si fueras otra persona, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es posible pensar fuera de la caja a menos que le preguntemos a otra caja. Oye, pensar fuera de la caja es posible. Sí, es posible si le preguntas a otra caja, es decir, a otra persona, ¿no? Entonces, si le preguntas a un amigo, lo más seguro es que las cajas estén bastante juntas
y que se pisen, ¿no? Porque habitualmente nuestros amigos suelen, aunque no lo creamos a veces, es impensable, pero piensan bastante similar a nosotros. Si ponemos más cajas, más fuera de la caja podemos pensar. Si ponemos muchas cajas, podemos pensar muy fuera de la caja. Entonces, más que pensar fuera de la caja, lo que quiero establecer en esta creatividad es que lo que se hace no es pensar fuera de la caja, sino utilizar lo que se llama la inteligencia colectiva, o en este caso, ya que son pocas personas, sería la inteligencia de equipo. En un equipo con una diversidad cognitiva puede ser muchísimo más efectivo que decir piensa fuera de la caja, que realmente no sabemos qué es eso, ¿no? Y cuáles son las implicaciones. Entonces, lo que voy a hablaros es de pensar dentro de la caja. Dentro de la caja tiene toda una serie de... Esto es un estudio que se hizo, bueno, un libro, que ha resultado ser un libro, en los cuales se han propuesto, se han dedicado a estudiar cuáles son las innovaciones que se han hecho y establecer una serie de patrones a través de esos estudios, ¿no? Aquí podemos ver la parte que está en morado, que sería el mundo cerrado, sustracción, división, multiplicación, unificar tareas, dependencia de atributos. Y en rojo podéis ver las cosas que tenemos que evitar. Fijación funcional, fijación estructural y acomodación mental. ¿Vale? El sistema se llama Systematic Inventive Thinking SIT, con las siglas SIT, que es pensamiento sistemático inventivo. ¿Vale? Os hablo un poco de cada uno de ellos y es que es muy sencillo, ¿no? Pensar dentro de la caja implica primero qué es el mundo cerrado, ¿no? Que es lo que hablo aquí, el mundo cerrado. Este mundo cerrado, ¿qué es? Es simplemente toda la serie de cosas que están en nuestro objeto o fuera de nuestro objeto, pero cerca del objeto, para realizar toda una serie de listados de cosas que tenemos cerca de ese objeto o de esa idea, ¿no? Por ejemplo, si queremos trabajar con una bicicleta, por ejemplo, pues podemos hacer toda una serie una lista de lo que sería una bicicleta, poniendo los componentes de la bicicleta, poniendo, por ejemplo, en dónde estará esa bicicleta, es decir, el espacio que va a ocupar esa bicicleta en bueno, pues si lo vamos a meter en un parking, si lo vamos a guardar en casa, una serie de cosas, pero sobre todo es importante que hagáis listas de las cosas para ir probando sistemáticamente cada una de las opciones que tenéis. Mundo cerrado significa, es decir, pensar dentro de la caja, y lo que nos proporciona este pensar dentro de la caja es un poco pensar al revés. Es decir, primero pensar en qué forma tendría y luego pensar en qué función podemos realizar a través de esa idea, ¿no? Por ejemplo, si a una cosa, a un elemento, a un objeto, a una idea, le sustraemos cualquiera de sus elementos importantes, bueno, pues nos podemos encontrar con algunos tipos de innovación realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, de ahí ha salido la bicicleta estática. La bicicleta estática es básicamente una bicicleta a la que le hemos quitado las ruedas, que es un elemento bastante importante, ¿no? Y entonces alguien le quitó las ruedas y no fue como funcionó, ¿no? No fue esa el estado. Pero tú puedes pensar, una bicicleta sin ruedas, ¿para qué demonios me puede servir? Pues mira, una bicicleta estática. En el mismo orden de cosas, simuladores. ¿Para qué nos puede servir un coche sin ruedas? ¿Para qué nos puede servir un avión sin alas? Tenemos toda una industria de simulación en las cuales, bueno, pues hemos sacado un elemento importante y lo hemos sustituido por alguna otra cosa que nos puede servir para algo, ¿no? Lentillas. Las lentillas es básicamente unas gafas, pero le hemos quitado la montura. Entonces ya tienes las lentillas. Y eso, bueno, pues en su momento ha sido una
una gran innovación, ¿no? Lo mismo podemos hacer con la división. Es la idea de dividir la idea o el objeto y reorganizarla. Como siempre, hacemos aquí, en estos casos, hacemos una lista de los componentes y objetos o diferentes ideas que tengamos, ¿no? Por ejemplo, los mandos a distancia hicieron una división entre lo que es, por ejemplo, la tele o, por ejemplo, un reproductor de vídeo o de DVD. Y entonces, bueno, pues dijeron, a ver, si los mandos en vez de tenerlos incrustados en el aparato los tenemos a distancia, ¿para qué nos puede servir? Pues precisamente para realizar toda una serie de funciones sin tener que levantarse. Y eso pues, es una innovación, ¿no? Los aires acondicionados. Oye, ¿y si quitamos el motor y lo ponemos aparte? Vale, pues genial, estupendo. Si lo ponemos afuera, nos evitamos el calor que ofrece ese motor y además no hace ruido y entonces es mucho mejor, ¿no? Pues, ahí tenemos los aires acondicionados. Los USB portátiles. ¿Y si a un ordenador le quitamos el disco duro? ¿Qué es lo que tenemos? No lo quitamos, le separamos el disco duro. Pues tenemos USB portátiles, tenemos toda una serie de mini discos duros que los puedes llevar a cualquier sitio. Y luego, por ejemplo, en el mundo de la grabación, el mundo de la grabación por ejemplo, de música o incluso de doblaje, pues si divides lo que sería toda tu cinta en diferentes pistas de audio, lo que vas a conseguir es que cada persona pueda grabar en su pista y entonces tener al final pues un doblaje hecho en varias ciudades diferentes, cosa que antes se tenían que juntar todos, ¿no? Esto sería un poco la idea. La multiplicación, el ejemplo más evidente de la multiplicación es las maquinillas de afeitar. La multiplicación consiste en un elemento, multiplicar un elemento por 2, por 3, por los que haga falta y dotarle de una función que no es tan evidente como nos podría parecer, ¿no? Las maquinillas de afeitar, insisto, al principio había una hoja, pero luego pusieron 2 hojas. No sé si habéis visto la Gillette, por ejemplo, puso 2 hojas, una como para separar el pelo de la cara y otra para realmente cortarlo, ¿no? Entonces ahí hubo una innovación. Lo que pasa es que Gillette, al final, Gillette y los competidores han llegado a tener como 10, casi 10 cuchillas, que eso no sirve para nada, pero bueno, cuantas más cuchillas mejor. Las gafas bifocales, por ejemplo, y una bombilla de varios de intensidades o colores. Es decir, estamos multiplicando las diferentes cosas que tiene un elemento y dotarle de una función que no es tan evidente. La unificación de tareas, por ejemplo, es un poco más complejo, pero bueno, es básicamente utilizar un componente de nuestro mundo cerrado y aplicar el objeto o la idea y aplicarle una función adicional. Por ejemplo, el CAPTCHA, no sé si conocí el CAPTCHA, que es las letras esas que aparecen que no se pueden leer la mayoría de veces. En el CAPTCHA lo que se hizo es el CAPTCHA sirve pues, para evitar el spam, ¿no? Entonces, a esta CAPTCHA se le hizo una función adicional que era, bueno, pues intentar traducir algunos manuscritos del New York Times que se habían escrito hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, mientras vosotros estabais rellenando el CAPTCHA, en el New York Times les estabais ayudando a traducir a digital toda una serie de noticias o de artículos que tenían ya de hace mucho tiempo.
Los smartphones, por ejemplo, es un ejemplo muy evidente de unificación de tareas, porque, bueno, el smartphone ahora mismo sirve para todo, tiene reloj, tiene cámara, algunas tienen hasta teléfono, imaginaos, chat, en fin, tiene un montón de cosas que se pueden hacer. Los smartwatches también, evidentemente, ya no solo dan la hora a los relojes, sino que además nos dan información sobre nuestra salud. Y, por último, la dependencia de atributos. Dependencia de atributos hace que algunos atributos dependan de otros, en un sentido en el que, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, que es que los biberones indican si la leche está demasiado caliente, cambiando de color, por ejemplo, o bien modificar el precio según el tiempo o las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, un paraguas lo vendes más caro si está lloviendo, o en los after hours, a partir de las 5, por ejemplo, cobras menos porque ya son las 5 de la noche. Las nubes de etiquetas, por ejemplo, si hay una palabra que aparece un poco más grande es porque ha tenido más menciones. Y las cosas a evitar pues serían un poco la fijación funcional, estructural y la acomodación mental. Esto vamos a hacer un ejemplo por aquí, fijación estructural. A ver si me podéis decir cuál de estos números es múltiplo de 10, perdón. ¿Hay alguno que sea múltiplo de 10? Entonces la mayoría diréis que no hay múltiplo de 10. Esto es fijación estructural, sí que hay un múltiplo de 10. ¿Por qué es estructural? Porque no habéis contado como números el 1, el 2 y el 3. ¿Hay algún múltiplo de 10 ahora, Antonina? Sí, el 1. El 1 es múltiplo de 10. ¿Vale? Esto es la fijación estructural. Nos fijamos en esto, pero no contamos todos los números porque estamos viendo que esto es parte de una estructura y no pensamos en eso como números. Y la acomodación mental, que este es el típico ejemplo que ponen todos, que es básicamente trazar sin levantar el bolígrafo del papel 4 rayas que una todos los puntos. A la mayoría de gente, al 85% de la gente, no se le ocurre que puede salir fuera de los márgenes de los puntos. Nosotros tenemos una acomodación mental aquí en el cual estos 9 puntos, estos puntos de aquí afuera, marcan un límite que no sabemos por qué, pero marcan el límite. Y entonces nos es imposible realizar este ejercicio correctamente para todas las personas. Esto es lo que hay que evitar, ¿no? La fijación funcional es básicamente lo que decía en el otro apartado. La fijación funcional es que habitualmente cuando presentamos un objeto que tiene una función muy clara, no somos capaces de separar los objetos para que nos ayuden, sino que los agrupamos según su función. Y entonces, pues nos es difícil separar esta función. Y bueno, aquí es cuando os tengo que decir gracias. Perdón por esta presentación un poco atropellada, ¿no? Pero creo que valía la pena esforzarse en explicar esta última parte. Y bueno, pues cualquier cosa nos podéis contactar en hola@innovaforsocial.org o visitando nuestra web en innovaforsocial.org. Obviamente, lo que tengo que hacer más que nada es dar las gracias a You4Impact por darnos este espacio y para que, bueno, nos conozcáis y, bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, nos podéis contactar, ¿no? Y nos podéis incluso explicar vuestro proyecto y decir cómo os podríamos ayudar. Entonces, muchas gracias a todos por vuestra paciencia, ¿no? Por el tema este de la encuesta que no ha acabado de funcionar, no sabemos por qué.
Y bueno, le cedo la palabra a Lorena, por si necesita decir algo. Nada, muchísimas gracias a ti, Fede, muchísimas gracias a Constanza y a Estefanía. Ha estado súper interesante. Bueno, la gente lo está diciendo en el chat, que le ha gustado mucho. A mí me ha parecido también particularmente muy interesante. Y nada, recordarles a los asistentes que todo esto está grabado, entonces que mandaremos mañana por email la grabación para que puedan verla con detenimiento, y los contactos de los compañeros los tenéis ahí en pantalla. Así que por mi parte, nada más, agradeceros vuestro tiempo y, por supuesto, pues estáis invitados y Forinfant es vuestra casa para cuando queráis darnos cualquier otra charla o cualquier formación tan interesante como esta. Muchas gracias, Lorena. Muchas pues gracias. Nada. Feliz tarde, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Tarde. Hasta luego. Hasta luego.